parece si hacemos contacto con el maestro Alfonso Zárate, periodista? Él publica Los usos del poder todos los jueves en el periódico El Universal. Es también presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política, colaborador, claro, y siempre bienvenido en este espacio de Grupo Fórmula. Él quiere entrar a este tema y ponernos al tanto de su punto de vista. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros, maestro. Te escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Ahora que estabas mencionando otros casos de plagio, me recordé del caso de Vicente Fox. Vicente Fox estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana, no se había titulado, nunca se tituló, y sin embargo, poco antes de alcanzar la presidencia de la República, presentó una tesis que no tenía nada que ver con los temas, los contenidos curriculares de su carrera, y con eso obtuvo el título de licenciado. Pero bueno, regresando al caso de la ministra Yasmín Esquivel, recordar que llegó a la Corte a propuesta del titular del Poder Ejecutivo y que el principal aval para esta designación fue la cercanía de su esposo con el presidente de la República. El ingeniero José María Riobó es, además de amigo, uno de los contratistas preferidos de López Obrador y lo era desde sus días en la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Se ha dicho, Pepe, que a los jueces se les conoce por sus sentencias y el desempeño de Esquivel ha sido lastimoso. Pero ahora el maestro Guillermo Sheridan le puso un aguijón al exhibir cómo, para obtener el título de licenciada en Derecho, plagió esa tesis presentada un año atrás, en julio de 1986, por Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y como lo señalaste hace un momento, fue un plagio burdo, para el que contó, en mi opinión, con la complicidad de su directora de tesis, esta profesora Marta Rodríguez Ortiz, profesora de muchos años en la FES Aragón, pero de escaso lustre, una profesora que para defenderla no ofrece más argumentos que su palabra, y hablar de misoginia y de un complot, lo cual me parece es un sinsentido, porque el tema es otro, el tema es la deshonestidad intelectual. Don Miguel Montes, lo recordarás, Pepe, un parlamentario y jurista de excepción, sostenía que la potestad de juzgar implicaba inexcusablemente la adquisición de una enorme responsabilidad jurídica y moral, el conocimiento profundo y amplio del derecho, imparcialidad y objetividad en el ejercicio del cargo, rectitud en la conducta, independencia de criterio y autonomía en la decisión. Y sin embargo, la ministra Esquivel arrancó su carrera profesional a partir de un acto obsceno. La UNAM ya anunció que realizará un análisis pormenorizado de la actuación por plagio y que ese estudio estará a cargo del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón para actuar conforme a la normatividad universitaria. Aquí te pregunto, Alfonso, si me permites la interrupción. ¿Qué ocurre? ¿Qué procedería en caso de que la UNAM, con todo lo que implica su prestigio y verticalidad, encontrara que efectivamente se trató de un plagio? ¿Qué seguiría? Evidentemente, pues se le desconocería el título a la ministra, su título en Derecho. ¿Crees tú que entonces, además de quedar en ridículo y quedar como plagiaria, me estoy adelantando, habría de renunciar? Sí, sin duda, Pepe. Yo creo que, digamos, el plagio es tan burdo y es tan evidente que no hay forma de que no se reconozca. A partir de eso, desde luego, carece de toda validez el título de licenciada en Derecho que le otorgó la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo creo que lo que tendría que proceder, lo que éticamente tendría que proceder, es de parte de la ministra ofrecer una disculpa, no solamente a la universidad, una disculpa también a sus hijos y a toda la comunidad judicial en México y presentar su renuncia. Sin embargo, lo que me parece muy lamentable es que podríamos estar en algo distinto, que finalmente, cuando se decida el día 3 de enero la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte, la ministra Esquivel pueda permanecer e incluso que pudiera ser electa como nueva presidenta de la Corte. Al final de cuentas, hay que recordar que
hay muy poco de decoro y que no es el estilo de la 4T el reconocer estos errores. Creo que una vez que se han exhibido esas trampas, no podría mantenerse en el cargo y creo que mucho menos lo de presidenta de la Corte, pero podrán hacerlo, creo yo, podrán mantenerla en la Corte porque el objetivo es capturar por completo a la Suprema Corte y lo más lamentable es que ya perdieron todo asomo de vergüenza, Pepe. Hay que recordar también, seguramente tú tienes memoria de esto, Fausto Alzati, que llegó a ser secretario de Educación Pública, se demostró y finalmente él reconoció que para graduarse él plagió una tesis. Fue tal el escándalo que entonces renunció. Era una tesis de doctorado, si mal no recuerdo. Y él, al haber renunciado, se fue otra vez a Harvard a rehacer su tesis, la hizo y se graduó. Ya murió hace ya varios años, pero sí recordamos mucho aquel escándalo de Fausto Alzati que le costó sumamente caro, habiendo sido un personaje de relevancia en gobiernos pasados. Sí, Pepe, porque además Alzati se ostentaba como doctor. Y creo que, por cierto, esa es una costumbre muy común en el medio político, en donde gente que realizó a lo mejor algunos estudios de doctorado, pero sin haber concluido y sin haber obtenido el grado, se ostentan como tales. Ese es un problema muy común, lamentablemente, en nuestra clase gobernante. Bueno, creo que independientemente de no desacreditar a Guillermo Sheridan, tampoco darle toda la vigencia. Él afirma lo que afirma y exhibe lo que exhibe. Ahora corresponde a una autoridad académica del tamaño de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México determinar si efectivamente lo que anotó Guillermo Sheridan es válido o no es válido. Te acordarás que el propio Guillermo Sheridan también hizo público, denunció públicamente un plagio por parte de Alejandro Gertz Manero, hoy fiscal general de la República, de los estudios necesarios que presentó para obtener el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sí, exacto. Efectivamente. Ahora, yo creo que en este caso hay muy poco margen para la interpretación, porque como tú lo señalabas hace un rato, cualquiera puede acceder a la información, están las ligas en las redes sociales para conocer una tesis, la tesis de un año atrás y la tesis de la hoy ministra Esquivel, de tal forma que la contundencia de los hechos me parece que deja muy poco margen para la interpretación. Ya me imagino cómo están lucubrando en este momento la operación de control de daños, pero lo que está haciendo la profesora y directora de tesis de hablar de un complot y de señalar que es un caso de misoginia me parece un sinsentido, una tontería. Muchas gracias Alfonso por tu comentario. Ya esperaremos a qué conclusión llega la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México en este análisis que prometió a fondo, exhaustivo, para deslindar cualquier responsabilidad. Dejamos pendiente entonces lo apuntado por Guillermo Sheridan y ya comentaremos después lo que diga la autoridad académica. Con gusto, Pepe. Buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Felicidades, Alfonso Zárate, los usos del poder. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.